Objetos y abstracciones. En este apartado incluyo objetos inanimados, pero considerándolos de manera muy amplia. Por supuesto entran aquí los objetos materiales, pero también los objetos intangibles de tipos más o menos abstractos. Como norma general, los nombres de objetos se escriben con minúscula. No obstante, algunos presentan peculiaridades ortográficas. Por eso les dedico su correspondiente apartado. Objetos bautizados. A veces le ponemos nombre a un objeto, igual que lo podríamos hacer con un hijo o una mascota. A eso me refiero cuando hablo de objetos bautizados. Por ejemplo, hace años me compré un robot de estos que te barren la casa y trajo tanto bien a mi vida que me sentí en la necesidad de bautizarlo. Se llama así, Omi. Eso es un nombre propio con todas las de la ley y por tanto hay que escribirlo con mayúscula. Yo a veces incluso le hablo porque le tengo cariño a mi robot. Le digo cosas de este tipo. Yo me voy a dar un paseo y tú, Omi, te quedas ahí barriendo. Y naturalmente esta mayúscula que ves en el nombre de Omi no es exclusiva de mi servicial Omi, sino que se extiende a cualquier objeto que bauticemos. Por ejemplo, puedo imaginar que el Cid campeador, sentía tanto aprecio por su espada, o más, como el que puedo yo sentir por mi robotito. Y por eso la bautizó. La espada del Cid tiene nombre. Cuando escribo sobre ella, su nombre lleva mayúscula. Por ejemplo, Rodrigo sacaba brillo a su tizona con un pañito. Y también se bautizan barcos, aviones, cohetes espaciales, etc. Por ejemplo, el Apolo 11 llevó por fin astronautas a la Luna. Los nombres propios de naves y de cualquier otro objeto se escriben con letra normal. Lo aviso porque antiguamente se tenía la costumbre de destacar algunos con cursiva o comillas, pero eso ya pasó a la historia. En las normas actuales se les da el mismo tratamiento que a cualquier otro nombre propio. Me interesa que quede clara la siguiente idea. Da igual el tipo de objeto que sea. Si lo hemos bautizado, tiene un nombre propio y los nombres propios se escriben con mayúscula. Sin embargo, la mayúscula no se extiende a las denominaciones puramente descriptivas que se les asignan a algunos objetos históricos o arqueológicos. Estas denominaciones están formadas por una etiqueta genérica y una explicación adicional que incluye una de estas dos opciones. O bien un adjetivo, o bien una expresión que va introducida mediante la preposición de. Te va a quedar más claro en cuanto veas unos ejemplos. El códice calistino. Ahí tienes la etiqueta genérica, un códice y el adjetivo calistino. Las glosas emilianenses, es el mismo esquema, etiqueta genérica más adjetivo. El tesoro de Kabul, este es el segundo esquema, etiqueta genérica y una explicación introducida por la preposición de. En este caso lo que nos explica es el lugar donde se halló ese tesoro. Los rollos del Mar Muerto, lo mismo, nos está indicando el lugar donde se descubrió ese objeto histórico. Esto que estás viendo aquí no son nombres propios, son simples descripciones para que nos enteremos de cuál es el objeto en cuestión entre todos los que pertenecen a una misma clase. Tesoros existen muchos en el mundo y esto es simplemente una forma de que sepamos que estamos hablando de uno que se encontró en Kabul. Códices existen infinidad de códices. El que nos interesa, el que estamos tratando en este momento, es el códice calistino, de entre todos los que hay. Las mayúsculas que aparecen en dos de los ejemplos, en Kabul y en muerto, dentro de la expresión mar muerto, corresponden simplemente a los lugares en que se hallaron los objetos. Esos son topónimos que necesitan mayúscula de por sí. No se la vamos a quitar por el hecho de que estén ahí en medio de una de estas expresiones. Pero cuidado, porque un error muy común consiste en llenar de mayúsculas las denominaciones de este tipo, ponerlo todo con mayúsculas. Y eso está mal, está muy mal. El nombre del artista para la obra de arte. Aquí debes tener cuidado. Es frecuente y correcto referirse a una obra de arte por el nombre del artista. Pues bien, en estos casos se mantiene la mayúscula. Por ejemplo,
Me he comprado un Picasso para decorar el recibidor. Digo que te conviene tener cuidado porque esta mayúscula se aparta de los esquemas habituales. Acuérdate de los vinos. Cuando estábamos estudiando las denominaciones de los vinos, dijimos que a veces se nombran por el lugar de procedencia y en ese caso escribimos con minúscula. Por ejemplo, me bebí un buen Jerez. Esto es lo normal cuando un nombre propio se utiliza para hablar de un objeto. Pero en el caso de las obras de arte rompemos este patrón habitual. Más adelante nos vamos a encontrar nuevos casos de lo uno y de lo otro. Lo que me interesa que recuerdes es que la mayúscula de las obras de arte forma parte de un pequeño grupo de excepciones. Y yo utilizo a veces un truco para acordarme. A veces las obras de arte se mencionan por el nombre y apellidos del artista. Por ejemplo, ese Lucian Freud quedaría genial encima de la cómoda. En este ejemplo estoy empleando el nombre del pintor para referirme a un cuadro. Y yo no sé a ti, pero a mí me resultaría chocante encontrarme escrito en minúsculas ese nombre junto con su apellido. Y eso me ayuda a recordar la excepción. Supongo, esto es una suposición, pero yo supongo que ese efecto chocante influyó cuando se fijó esta excepción en la ortografía de 2010. La mayúscula se mantiene incluso en el plural, o sea, cuando te refieres a un conjunto de obras por el nombre de quien las creó. Es lo que te muestro en el ejemplo 12. Necesito unas cortinas a juego con los Goyas del salón. Ahí estoy utilizando el nombre del artista para referirme a varios cuadros y se mantiene la mayúscula. El nombre del inventor para el objeto. Puede ocurrir que a un objeto le adjudiquemos el nombre de la persona que lo inventó, lo popularizó, etc. En todos estos casos, el nombre del objeto se escribe con minúsculas. Te doy ejemplos. El Zeppelin. Ese nombre procede de Ferdinand von Zeppelin. O el cardigan. Eso viene del conde de Cardigan, que fue quien popularizó esa prenda de vestir. La guillotina, un ejemplo menos alegre, procede del nombre de su inventor, de Joseph Ignace Guillotin. Los nachos de comer, que a mí me encantan, proceden del nombre del cocinero que los inventó, un señor mexicano llamado Nacho Anaya. Me interesa que te fijes en un detalle. Cuando el nombre es extranjero, se suelen acometer castellanizaciones más o menos radicales. Eso lo puedes ver, por ejemplo, en Zeppelin, que está castellanizado porque le hemos añadido una tilde y hemos simplificado las P's, o en cardigan, que también le hemos añadido una tilde. A veces, la denominación sigue este esquema que te muestro. Es una etiqueta genérica más la preposición de más un nombre de persona. Lógicamente, en ese caso, el nombre de la persona retiene la mayúscula. Te lo muestro también con ejemplos. El mechero de Bunsen está nombrado por su inventor, que fue un señor que se llamaba Robert Bunsen. O el baño de María. Esto del baño de María tiene más historia. Según la tradición, la inventora del baño de María fue la mismísima hermana de Moisés. Moisés, el del Antiguo Testamento. Porque al parecer la señora era alquimista, pero eso ahora no nos llevaría demasiado lejos. Lo que me interesa en este momento es que existe un segundo esquema que nos va a complicar la vida. Etiqueta genérica más nombre de persona. Fíjate en que ahora ha desaparecido la preposición de y la consecuencia es que el nombre de persona pasa a escribirse en minúsculas. Por tanto, escribimos un mechero Bunsen, pero ahora Bunsen lo dejo en minúsculas, o cocinar al baño María, y María se me va a minúsculas. Y yo me voy al chat a atender a las intervenciones que van llegando.